Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy que es otitis y esta vez vamos a revisar el tema de otitis externa y otitis media y algunas entidades internas. Entonces iniciamos con el tema. La otitis externa, por definición, decimos que es una inflamación difusa del canal auditivo externo que va a involucrar el pabellón auricular o membrana timpánica. Esto es secundario a infección por ruptura de la barrera mecánica. Esto va a constar de un grupo de entidades situadas principalmente en el meato auditivo. Eh, la otitis externa, su origen es básicamente bacteriano. Los microorganismos patógenos más frecuentes van a ser P. aeruginosa y Staphylococcus aureus. Cabe resaltar que esta es más frecuente en adultos, a diferencia de una otitis media que es más frecuente en niños. Entonces, como dijimos que es un grupo de entidades, tiene algunos tipos y empezamos con otitis externa circunscrita aguda, que nos describe que una furunculosis en el tercio externo del conducto auditivo casi siempre es por Staphylococcus aureus. El tratamiento de esta va a constar una penicilina antiestafilocócica oral y con drenaje quirúrgico en caso de que haya una formación de un absceso. Entonces, para recalcar que en la clínica de una otitis externa el inicio va a ser brusco, de 48 horas a 72 horas. El paciente va a presentar una otalgia severa con radiación temporomandibular o craniofacial. También presenta prurito, edema y eritema. Es importante que la base del diagnóstico sea un diagnóstico clínico y hay que evaluar el signo del trago positivo, que no es nada más que la presión del trago, y el paciente va a retirar la cabeza del dolor y del dolor que va a sentir. Entonces, en el diagnóstico otoscópico, al momento de acercar el otoscopio, el paciente ya siente dolor. Vamos a observar que hay obstrucción e inflamación del conducto auditivo. Es característicamente que lo encontremos cerrado, enrojecido y también doloroso. Como podemos observar aquí, el tratamiento, si va a ser un tratamiento antibiótico, se tiene que basar en medicamentos que cubran Staphylococcus aureus y Streptococo. Entonces hablemos de otitis externa difusa aguda o oído del nadador, que es una infección del conducto auditivo macerado e irritado, causado por P. aeruginosa y caracterizada por dolor intenso, hay eritema, edema del conducto y sobre todo la secreción blanca grumosa. A este tipo de pacientes el antecedente de ser nadador es importante, o incluso si los pacientes han ido a la playa. Para una prevención podemos decir que el paciente tiene que tener un aseo óptico diario, de que debe limpiar los dispositivos auditivos y también de que antes de ir a nadar debe utilizar tapones de silicón blando o incluso limpiar los oídos antes y después con ácido acético. En este tipo de pacientes el tratamiento va a ser esa limpieza del conducto auditivo para retirar los restos celulares, y también se pueden utilizar fármacos tópicos como por ejemplo solución salina hipertónica, alguna mezcla de alcohol y ácido acético, a preparaciones de antibióticos que combinen neomicina o polimixina. Pero es importante que en la evaluación de la otoscopía en este tipo de pacientes, si en caso ocurriera una perforación de la membrana timpánica, no se deben de indicar las gotas óticas porque sería una complicación del paciente. El tratamiento también debe incluir lo que es un tratamiento analgésico. Si el dolor es leve a moderado, se puede dar paracetamol o naproxeno, y si el dolor es severo, desquetoprofeno. Entonces, ahora observemos la otitis crónica externa, que nos dice que es una dermatitis eritematosa, descamativa y pruriginosa e indolora, casi siempre secundaria a la secreción persistente de una otitis media crónica. Otras causas de irritación repetida o infecciones crónicas raras como tuberculosis o lepra. El tratamiento de este tipo de pacientes consiste en que se tiene que identificar y eliminar la causa, pero a menudo es difícil que se obtenga una resolución satisfactoria en pacientes que tengan este tipo de patología. La otitis externa maligna o necrosante
Esta es una infección que es lentamente progresiva, causada por otorrea purulenta, eritema del pabellón auricular y del conducto auditivo externo, y también sobre todo la otalgia externa, ¿verdad? Esta enfermedad es muy peligrosa y es frecuente en ancianos, diabéticos o con pacientes que están inmunodeprimidos, y también abarca en ocasiones la base del cráneo, meninges, pares craneales y cerebro. Entonces, como dato final para concluir con el tema de otitis externa, a los pacientes siempre se le tiene que dar vigilancia y seguimiento. Sobre todo tenemos que ver algunos signos de alarma, si el paciente ha presentado incremento del dolor, si ha mejorado o no en las 48 horas o 72 horas post tratamiento indicado, o que haya aumentado la hipoacusia o plenitud óptica, o incluso si haya presentado fiebre. Es importante que en la otitis, ya sea externa o media, esta va a ser una patología que los pacientes van a presentar, ya sea unilateral o bilateral. Entonces, entremos al tema principal, que es otitis media aguda, que esta es una infección viral o bacteriana del oído medio, que se caracteriza por la presencia de líquido en dicha cavidad, y generalmente siempre es secundario a que ya sea por una infección de las vías respiratorias superiores o por episodios de esa infección viral. Podemos decir que la otitis media aguda en la fisiopatología es porque haya una obstrucción de la trompa de Sputapio, y eso vaya a determinar que haya una presión negativa en el oído medio. Luego va a aparecer algún derrame o líquido, como algún acúmulo de secreción en la parte del oído medio. Entonces, sobre todo, hay una propagación tubárica. Los pacientes, o la etiología sobre todo, va a ser ya sea bacteriana o viral. Bacteriana en el 60% de los casos y viral en un 40% de los casos, si hablamos de los virus como la parainfluenza, la influenza y el virus respiratorio sincital. Y bacteriano hablamos de P. aeruginosa o P. pneumoniae, H. influenzae y M. catarrhalis. En la patogenia vamos a encontrar que sobre todo por las infecciones, por disfunción de la trompa de Sputapio, por una afección de la inmunología del paciente, o que haya presentado alguna alergia, o si son niños porque no se les haya dado lactancia materna o porque han permanecido demasiado tiempo en las guarderías. La otitis media aguda es más frecuente en niños, sobre todo el 85% se basa en la edad de 6 meses a 3 años, y un dato estadístico indica que el 50% de los niños que tienen 6 meses por lo general ya han presentado una otitis externa, pero el 50% de los casos. Entonces, esto sería como una introducción a la otitis media aguda. Bueno, compañeros, continuando con la exposición, con respecto a la otitis media aguda, con respecto a su tratamiento, este es un debate que aún se tiene con respecto a cómo tratar esta patología, porque en Holanda, por ejemplo, su tratamiento es profiláctico. Normalmente no utilizan antimicrobianos para tratar la enfermedad, sino que utilizan antiinflamatorios y analgésicos. Se dice que no utilizan los antibióticos porque esto evita que haya alguna resistencia bacteriana, ya que normalmente cuando hay una resistencia crea una otitis media aguda recurrente. Y entonces ellos no utilizan en realidad estos antibióticos, ¿verdad? Pero si se utilizan antibióticos, normalmente se tiene que valorar el tipo de paciente. Normalmente si es menor de 6 meses, fijo hay que utilizar antibióticos. Si es de 6 meses a 2 años, también utilizamos antibióticos. Si es en una etapa adulta, si no hay demasiados síntomas, pues utilizamos el tratamiento profiláctico. Y ¿Y en qué consiste? En realidad se da amoxicilina, que es el fármaco de elección para tratar este tipo de patología, y se da 1 o 2 semanas después de la dosis que normalmente se da. Si digamos lo dejamos a 7 días, pues le damos otros 7 días más para evitar que haya una otitis media aguda recurrente.
Con respecto a sus fases evolutivas, sabemos que las fases evolutivas hay 4. La etapa de tubo timpanitis. En este caso, son datos inespecíficos a la otoscopía. Se observa discreta hiperemia sobre el mango del martillo, acortamiento del reflejo luminoso, reducción de la movilidad a la otoscopía neumática y puede iniciar con exudado o derrame seroso. En este caso podemos observar en esta membrana timpánica una reducción del reflejo luminoso. Segundo, una pequeña hiperemia a nivel del mango del martillo. Lo observamos acá. Y también podemos observar lo que es un derrame seroso pequeño en esta parte. Y por ende, pues se nota muy a grandes rasgos la hiperemia porque la membrana timpánica normalmente es color gris perla, ¿verdad? Con la segunda etapa, la etapa hiperémica, se caracteriza por una otalgia, malestar general, fiebre mayor a 39 grados centígrados. La otoscopía muestra una membrana timpánica congestionada y opaca, hipomóvil y dolorosa a la exploración neumática. También aquí podemos observar lo que es en este caso que toda la zona del tímpano está hiperémica. En su mayoría, bueno, acá se observa más. Segundo, pues la membrana timpánica está congestionada, se mira como que más pesada. Se nota llena de, de aire, porque si podemos observar acá, normalmente también encontramos lo que es una rigidez notable a nivel de esta etapa de la otitis media aguda. Después está la etapa exudativa, que es una otalgia intensa que le impide el sueño y puede acompañarse de náuseas, vómitos y anorexia, así como mialgias, artralgias y ocasiones diarrea, fiebre mayor a 39 grados centígrados y una membrana timpánica que pierde la referencia anatómica e hipoacusia en frecuencias altas y bajas. Esta etapa podemos observar parte de material de exudado. Otra, podemos ver que ya no tiene forma timpánica, normalmente pierde su forma anatómica. Y después que sus síntomas son un poco extraños con respecto a la parte que está afectando, porque observamos náuseas, vómitos y anorexia, y la fiebre, ¿verdad? Que en este caso está ocasionando por lo mismo de ser una infección bacteriana. Y por último, la etapa exudativa, con una fiebre mayor a 40 grados centígrados, otalgia intensa y pulsátil. La membrana timpánica se observa abombada, hiperémica, tensa, inmóvil y en ocasiones con zonas amarillentas que denotan líquido y necrosis. Hay hipoacusia importante, se puede presentar perforación de la membrana timpánica, otorragia, disminuyendo el cuadro dramáticamente. Pues esta etapa supurativa podemos observar un grado notable de necrosis, hiperemia a nivel general. Podemos ver que la membrana timpánica pues tampoco tiene su forma normal, el color gris perla pues no existe. Segundo, pues observamos lo que es la rigidez a nivel de la membrana y por ende va a haber hipoacusia. Y pues es una etapa complicada a nivel de la otitis media aguda, ¿verdad? Después vamos con la otitis media serosa. En este caso aparece líquido en el oído medio por un lapso largo, sin que existan signos ni síntomas de infección. Por lo regular los derrames agudos desaparecen por sí solos y casi todos muestran curación en un lapso de 2 a 4 semanas. En este caso, este derrame puede llegar a tener, puede en este caso, tener un lapso de 90 días sin antibiótico-terapia. Podemos observar en este caso que aquí hay una acumulación de cerumen a nivel de la membrana timpánica. Y pues eso es lo que produce la inflamación a nivel del oído medio. Después vamos con la otitis media crónica. Se caracteriza por otorrea purulenta, persistente y repetitiva en el marco de la perforación de la membrana del tímpano. En este caso podemos ver que puede haber una perforación y formar una masa de restos queratináceos. Se llama colesteatoma. Esta parte del tímpano podemos ahí sí que observar que hay una acumulación de material purulento.
Normalmente igual por ataque bacteriano directamente sobre la membrana, ¿verdad? Quien produce esta otitis media crónica por excelencia es Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. Con respecto al diagnóstico diferencial, bueno, podemos en este caso un dolor de oído. Debemos tener en cuenta que el dolor de oído puede originarse tanto en patologías propiamente del oído o patologías de zonas cercanas. En este caso, otalgia refleja o la otoedinia, que puede tener origen en el oído externo o el oído medio. También podemos observar un derrame en el oído medio, que puede ser un diagnóstico diferencial de la otitis media. El derrame del oído medio es un cuadro clínico caracterizado por la presencia de contenido en el oído medio en un paciente con membrana timpana íntegra. Esa es la diferencia, que aquí va a haber una especie de líquido o acumulación de cerumen en el oído medio, pero la membrana timpánica está intacta. Ese es el secreto de un derrame del oído medio. Porque si la membrana ha sido afectada, podemos, en este caso, tomar la decisión de que es una otitis media aguda. Y por último, una mastoiditis aguda, debido a que la otitis media aguda es una afección tanto de la caja timpánica como de las saldías mastoideas, y que se trata de una complicación más frecuente de la otitis media aguda. Creemos conveniente incluir una complicación en el diagnóstico diferencial de la otitis media aguda. Entonces, una mastoiditis aguda, también como referencia anatómica podemos ver que está muy cerca de los huesecillos del oído. Bueno, ¿cómo podemos en este caso diagnosticar una otitis? Podemos utilizar varios métodos para diagnosticarla. Los síntomas y signos son la primera referencia. Que los síntomas, pues ya los mencionó Jackie. Después las pruebas acumétricas consisten más que todo en valorar la rigidez de la membrana timpánica. La audiometría tonal, podemos utilizar un diapasón para, en este caso, calcular el nivel de audición. Timpanometría, que sirve para valorar la integridad de la membrana timpánica. Reflectometría acústica y timpanosintesis. ¿Qué tratamiento antibiótico utilizaríamos para todo tipo de otitis? Como les había mencionado, por excelencia es la amoxicilina. Normalmente utilizamos un inhibidor de la beta-lactamasa, que sería amoxicilina más ácido clavulínico. Aquí es 1 gramo, pero según Harrison es 80 miligramos por kilogramo día. 5 días, y puede ser el ciclo largo, que es 80 miligramos por kilogramo día, y 40 miligramos kilogramo hasta el 10º día, ¿verdad? Eritromicina y sulfamoxazol sería de 30 a 50 miligramos kilogramo y 4 subdosis. Trimetoprim, sulfametoxazol serían 10 miligramos por kilogramo y 10 miligramos por kilogramo, 2 unidades de 10 a 14 días. Acitromicina, ciclo corto, 10 miligramos por kilogramo y sería solo el primer día como la dosis de carga. Y después 5 miligramos por kilogramo hasta el 5º día. Y así sucesivamente serían los demás fármacos que utilizaríamos, pero les mencioné los primeros 4 que son los más importantes. Pero la amoxicilina más ácido clavulínico es el tratamiento que se utiliza con mayor, en este caso, recurrencia para poder tratar la otitis. Y pues espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.